Me escucha ya Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis. También tenemos al otro lado del hilo telefónico en este formato COVID-19, no sé cómo llamarlo, de Tu Dinero Nunca Duerme, que nos está acompañando estos meses, a Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis Fernando? Muchas gracias por acompañarnos una semana más en Tu Dinero Nunca Duerme. Y también saludo desde Value School, que también nos escucha ya, Luis Alberto Iglesias. ¿Qué tal, Luigi? Todo bien, buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a todos a un programa especial. En el día de hoy vamos a retomar de nuevo ese intento de aclarar conceptos, de aprender lecciones y de ir ganando un poco de terreno a ese volumen enorme de conocimiento que hay respecto a la inversión, sobre todo para que poco a poco aprendamos a tomar decisiones de inversión de forma responsable. Y cada vez que tenemos este tipo de lecciones, qué mejor que acudir a nuestros amigos de Finicens. Hoy nos acompañan el director de inversiones de Finicens, Kevin Comeyer, y por supuesto su CEO, Giorgio Semensato. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Como ven, ya estamos todos, así que comenzamos. Y como les decía, hoy hemos querido llamar a nuestros amigos de Finicens, a Tu Dinero Nunca Duerme, para avanzar de nuevo con estos conceptos que para muchos de nosotros, yo me incluyo, suenan al principio muy raros o difíciles de entender. Hoy vamos a hablar de algo llamado Sharpe Ratio o Ratio Sharpe, que tiene mucho que ver con la volatilidad y con el riesgo, pero que nos va a permitir tener más elementos de juicio a la hora de evaluar un producto de inversión y decidir si nos parece o no atractivo. Además, creo que el concepto de hoy también nos va a permitir profundizar en otro del que hemos hablado muchas veces, que es el de la volatilidad y que tiene que ver con algunas decisiones que se están tomando recientemente desde las autoridades bursátiles, precisamente para evitar que los movimientos de volatilidad sean muy violentos. Y nos vamos a preguntar a nosotros mismos y a nuestros especialistas, por supuesto, de hoy por qué se toman estas medidas, si son pertinentes y por qué al final la volatilidad es la que permite obtener esa rentabilidad a largo plazo que tanto perseguimos. Pero sin más, nos vamos ya directos a la lección de Manuel Llamas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván Chevedine, de Cobas Asset Management, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, querido Manuel, aunque tenemos a Giorgio Semensato, a Kevin Comeyer para que nos expliquen y para que profundicen en este concepto del ratio Sharpe o Sharpe, o ahora nos dirán cómo se pronuncia, ¿nos puedes aventurar o dar unas pinceladas de qué estamos hablando? Pues el ratio de Sharpe es una de las medidas, de los indicadores más utilizados para evaluar y comparar carteras de acciones o bien para comparar también fondos de inversión. El ratio de Sharpe indica básicamente la rentabilidad de la inversión, pero eso sí, y aquí está la clave, ajustada a su riesgo. Y es que el hecho de ajustar el riesgo nos permite comparar, por ejemplo, fondos con riesgos diferentes y saber de este modo cuál es mejor. Se calcula en concreto dividiendo la rentabilidad que obtiene un fondo menos la tasa de interés sin riesgo, normalmente letras a 3 meses, entre la volatilidad o la desviación estándar de esa rentabilidad en el mismo periodo. Cuanto mayor es este ratio de Sharpe, mejor es la rentabilidad del fondo en comparación o en relación a la cantidad de riesgo que asume esa inversión. Y su principal utilidad consiste básicamente en identificar fondos cuyas ganancias han evolucionado de forma consistente en el tiempo, es decir, sin que hayan sufrido grandes altibajos. Este indicador sirve, en definitiva, para valorar la calidad de un fondo de inversión o de una cartera de acciones, comparándolo con los fondos de su mismo tipo o con los fondos que asumen un riesgo idéntico o al menos similar. Bueno, pues ahí queda esa definición, a ver qué nos dicen hoy nuestros expertos, pero antes de ir directos a la tertulia a buscar esos análisis y esos comentarios de parte de nuestros expertos de hoy, nos vamos a ir a buscar ese consejo que nos trae en su pizarra cada semana Domingo Soria. Bueno, y ahora que ya empezamos a tener un poco idea de qué es esto del ratio de Sharpe, Domingo, a mí lo que me gustaría es que nos dijeras en qué otros indicadores, aparte de este,
¿te fijas tú o tú recomiendas a la gente fijarse a la hora de tomar postura sobre una cartera o tomar postura sobre un fondo de inversión y decidir si es atractivo o no para tus intereses? Mira, fíjate, yo te diría que el principal indicador es que te vayas al espejo más grande que tengas en tu casa y te mires a ti mismo. Me encantan los consejos de tu pizarra, Domingo, porque es que son gráficos a más no poder, ¿eh? Sí, a ver, ahora mismo Giorgio y Kevin nos van a contar todos los detalles técnicos de este tipo de índices, de ese binomio rentabilidad-riesgo, de lo que implica pues determinados fondos, determinadas inversiones, pero yo creo que lo principal, y ahora que cada vez tenemos más información a nuestra disposición, es que el inversor sepa de lo que está hablando. En ese sentido, este programa, y no solo este programa, sino no todas esas webs de información, la labor que hacen organismos, por ejemplo, como Value School, que nos acompaña, explicándole al inversor lo que hay detrás del número, porque lo que es peligrosísimo es simplemente tener muchos números que más o menos te suenan lo que es, pero que en realidad no sabes lo que hay detrás, entonces es peligrosísimo, y luego también no saber aplicar esos números a las propias circunstancias de cada uno. Fíjate, vamos a hablar hoy mucho de rentabilidad, riesgo y su relación, pero es que para dos inversores diferentes, dos inversiones diferentes, o sea, dos inversiones iguales pueden ser completamente opuestas. Es decir, un inversor que vaya a necesitar el dinero dentro de 6 meses, puede que una inversión en bolsa en el mejor fondo posible, con la mejor rentabilidad, el fondo que ha sido más estable en los últimos años, me da igual, pero puede que sea una inversión desastrosa. Y al mismo tiempo, tú ya sabes que a largo plazo, a mí lo que me gusta, yo creo en el programa lo que nos gusta es esa inversión en renta variable que va capitalizando y que va creciendo y que tiene poco riesgo si está bien hecha, bien diversificada, con costes bajos en el medio plazo. Pero por eso no tiene nada que ver ese inversor que necesita el dinero en 6 meses con el que lo necesita en 25 años. Un inversor que necesite el dinero en 25 años y que diga, yo soy ultraconservador, no quiero ni siquiera que me habléis de este ratio de Sharpe. Lo que voy a hacer es guardar el dinero en casa, en un colchón. Pues dentro de 25 años probablemente la inflación se habrá comido buena parte de ese dinero que en teoría no ha tocado porque lo tiene en una caja metido debajo de su colchón en su casa. Por eso digo que al final me dices, ¿en qué otras cosas debemos fijarnos? Pues debemos fijarnos en dos cosas. Uno, en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en lo que somos, en lo que cómo nos conocemos, qué tipo de personas somos casi, o sea, cuáles son nuestras debilidades y cómo vamos a reaccionar en función de cómo vayan reaccionando a su vez los mercados. Y luego, en segundo lugar, una cuestión fundamental para que sí que es imprescindible, pues por ejemplo, el programa de hoy y escuchar con mucha atención a Giorgio y a Kevin. Saber lo que hay detrás de los números. A mí una de las pocas cosas que me dan miedo de la explosión de información de los últimos años es que muchas veces tratamos de que esa explosión de información cogerla solo casi con pinzas, solo con los detalles, ver solo lo que hay por encima y eso sí que nos puede llevar a un error. No te digo que todos tengamos que ser expertos en todas las cuestiones que tienen que ver con la inversión, porque sería imposible, también para eso están los profesionales, para llegar al detalle máximo, pero por lo menos saber el fundamental de cada uno de esos ratios o de esos datos o de esas cifras de las que vamos a hablar, eso sí que es imprescindible que los inversores lo dominen. Pues muchas gracias, Domingo, por estos consejos. Yo ya he cogido lápiz y papel, me he apuntado la definición que nos ha dado Manuel, los consejos de Domingo, y me voy ya directo a la tertulia con nuestros expertos y con Luis Alberto Iglesias. Bueno, y nos metemos de lleno en tiempo de tertulia y nos metemos de lleno en el primer espacio. Luis Alberto Iglesias desde Value School. ¿Cómo estás, Luigi? Pues muy bien, y encantado de volver a tener a Kevin y a Giorgio en el programa. Y bueno, mi pregunta, pues bueno, vamos a empezar por el ratio de Sharpe, que ya habéis comentado, tanto Manu como Domingo. Kevin, Giorgio, lo que yo entiendo es que el ratio de Sharpe lo que busca es que el viaje a la máxima rentabilidad, digamos, posible, o a una rentabilidad adecuada, se realice con el menor número de baches posible, entiendo yo, por ponerlo en términos llanos, ¿no? Interpretando como baches a la volatilidad. Volatilidad que, si queréis después, me decís si la concebís como algo distinto del riesgo o para efectos de este ratio Sharpe son equivalentes, ¿no? Entonces, mi pregunta es,
si esta comprensión del ratio Sharpe es correcta, ¿qué hacéis en Finicens para que ese viaje, para optimizar ese viaje según el perfil de riesgo? No todos soportamos el mismo número de baches con la misma alegría. ¿Cómo lo hacéis para adaptarlo a cada tipo de cliente? Pues precisamente eso es lo que tú postulabas, ¿no? En tu pregunta. Es al final el ratio Sharpe es medir la eficiencia, ¿no?, de una inversión, el binomio rentabilidad-riesgo, representando la rentabilidad producida por cada unidad de riesgo, ¿no? Esto que suena un poco divertido, ¿no?, cuando uno lo dice, ¿no? Pero dicho de una manera muy sencilla es que el inversor tiende a enfocarse únicamente en rentabilidades, ¿no? Hay muchas tablas y muchos periódicos que continuamente pues hablan siempre de las rentabilidades los fondos, pero nadie pone otra tabla que es, oye, para esa rentabilidad producida, ¿cuánto riesgo has asumido, ¿no? Y entonces, precisamente, ese binomio, ese ratio Sharpe, es lo que hace es tener en cuenta esas dos métricas, ¿no? Y desde mi posicionamiento y el de Finicens es necesario asimilar este concepto, ¿no?, para poder tomar las decisiones más eficientemente posibles, ¿no? Un ejemplo sencillo sería, tenemos dos opciones, para que me entiendan los oyentes, un depósito fijo con un 10% de interés y otra inversión en acciones con también el mismo resultado, ese 10%. Pues si yo le hiciese esa pregunta de cuál elegiríamos, la respuesta sería obvia, ¿no? Elegiríamos, como las dos opciones tienen la misma rentabilidad, el 10%, pues escogeríamos aquella opción que tenga menos riesgo, ¿no?, ya que ambas pues tienen la misma rentabilidad, ¿no? Como los casos reales no son tan extremos como el que yo he planteado, ¿no?, y por lo tanto no tan obvios, ¿no?, el ratio Sharpe, al combinar ambos factores, el de rentabilidad y riesgo, pues nos proporciona una herramienta con la que comparar inversiones que tienen que ser similares. Y ahí estoy de acuerdo con los comentarios de Domingo y con los comentarios de Luismi, ¿no?, que hacía referencia a esos menos baches, pero había que tener en cuenta eso. Y cuando preguntaba Luismi acerca del riesgo, sí que es verdad que el riesgo que se toma es la volatilidad o la desviación típica, que es la oscilación entre precios, ¿no? Y que sí que es cierto que hay muchas maneras de mirar riesgo y seguro que si nos ponemos ahora mismo a hablar largo y tendido acerca de riesgo, pues seguro que se nos ocurren 10 o 20 maneras de medir riesgo, ¿no? Entonces esto es un poco la manera estadística en que se mide riesgo, que es sencillamente las oscilaciones en el precio, ¿no? Por eso, tomando el ejemplo anterior que yo mencioné, el de un depósito fijo, ¿no?, un 10% en tipo de interés, y el 10% que obtenemos en una inversión en acciones, pues es evidente que en el depósito fijo vamos a tener muy poca volatilidad, ¿no?, porque nos dan una serie de rentabilidad periódica, y en el otro pues las propias oscilaciones del mercado, ¿no?, inherentes en el mercado, ¿no? Entonces, si comparamos ambos, teniendo en cuenta ese nivel de riesgo de desviación estándar, pues asumiendo un 10% de volatilidad para el 10% de tipo para el 10% del mercado y una volatilidad muy baja, un 1 o un 2% para el depósito fijo, pues ahí obtendríamos la diferencia entre el binomio rentabilidad-riesgo de un 500% más o menos, ¿no? Entonces eso es para daros un poco la referencia, ¿no?, de una cosa que no se mueve, que te da un 10, y otra cosa que se mueve dependiendo de lo que ocurre en el mercado, y entonces ahí es como vemos el ratio. También ya sabéis que los oyentes que nos han escuchado anteriormente sabrán que siempre nos comparamos frente a la media del mercado en Finicens, utilizando las categorías de Inverco, ¿no?, de fondos de inversión domiciliados en España, con exposición comparable y riesgo equivalentes al nuestro. Y eso es muy a modo de ejemplo, tomando simplemente una cartera, porque claro, estas cosas se ven mejor en tablas, ¿no?, y en presencia física, ¿no?, explicándoselo a alguien, no en la radio, pero simplemente tomando como referencia la cartera conservadora en los últimos 20 años a cierre de mercado, comparándonos con la categoría de renta fija MIS internacional, ¿no?, pues la cartera de Finicens ha producido una rentabilidad adicional de un 2,75%. Pero claro, eso no es la historia, ¿no? La historia es, vale, hemos producido más rentabilidad, que acumulada en el periodo básicamente sería casi un 100%, un 90%, pero esa no es toda la historia, ¿no? Habría que ver qué es lo que pasa con el nivel de riesgo, ¿no? Y cuando comparamos en el nivel de riesgo, la cartera de Finicens 1 tiene una volatilidad del 2,83 frente al 3,31% de la categoría, ¿no? Entonces, estos dos métricas conjuntas, vistas desde un punto de vista de un ratio, que es el Sharpe, que mide que toma tanto la rentabilidad como la desviación estándar o la volatilidad, al hilo de la pregunta que decía Luismi, pues en Finicens producimos un Sharpe ratio casi 4 veces superior
al de la categoría mencionada de Inverco, ¿no? De renta fija mixta internacional, ¿no? Manuel. A mí me gustaría saber, es porque esto está muy extendido, ¿no? Siempre que hablas con inversores particulares o gente que a lo mejor no se atreve a dar el paso para empezar a generar su patrimonio y para intentar lograr la independencia financiera que todos ansiamos, pues uno de los dichos más comunes y más repetidos es esto de, bueno, sí, yo a mí me gustaría invertir en bolsa o en algún otro tipo de activo, pero yo quiero ganar mucho y no perder nunca nada. Es decir, quiero alta rentabilidad y cero riesgo. Entonces, Kevin, ¿existe ese tipo de inversiones? Máxima rentabilidad, mucha rentabilidad y cero riesgo, tal y como tienen en su mentalidad, en su pensamiento muchos particulares, ¿o no? No. O sea, podríamos la respuesta es categórica, ¿no? No hay duda. Si a usted le dicen que le van a vender un producto que tiene cero riesgo y una rentabilidad extraordinaria, salga corriendo, ¿no? Hombre, siempre se ha dicho, ¿no? Que cuando alguien te dice algo demasiado bueno, pues no te lo creas, ¿no? Pues eso. Pero un poco al hilo del ejemplo que yo había puesto, ¿no? De los dos ejemplos de un tipo de interés de un 10% y un mercado en el que te produce un 10%, pero asumiendo mucho riesgo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que pues si nos vamos a, bueno, yo me acuerdo, ¿no? Antes del 2008, ¿no? Pues evidentemente los depósitos a plazo fijo ya estaban en el 5 o 6%. O sea, si lo vemos ahora, pues no sé cuánto nos darán, pero vamos, no va a llegar al 1. Y aunque lo tengamos aunque lo fijemos durante muchos años, ¿no? Esa es la realidad. La realidad es que ahora mismo el mercado está que activos en los que pues tipos de intereses y depósitos no están dando absolutamente nada. Eso está forzando a que muchos clientes, pues evidentemente inversores, pues ese tipo de interés que tenían ahí asegurado, pues no lo tengan más. La inflación, aunque sí que es cierto es baja, sigue estando. Entonces quiere decir que uno, si quiere mantenerse, no he dicho ganar, en términos reales, ¿no? Con respecto a la inflación, pues tiene que asumir un mayor riesgo, ¿no? Eso es el mercado. Sí que es cierto que ya un poco a la vuelta a tu pregunta, pues ya dependerá de lo que cada uno entienda por riesgo, ¿no? Que eso yo creo que es también lo que preguntaba Luismi, ¿no? Oye, ¿cómo medimos riesgo? Y que, claro, hay muchas maneras de medir riesgo, ¿no? Pero las más clásicas, digamos, la desviación estándar, que es la volatilidad, que es el hecho de que tú abras un día tu cartilla y veas tus activos caer en valor, ¿no? Esa es una medida. Otra es que puedas, pues las máximas caídas, lo rápido que algo baje, lo rápido, pues esa puede ser otra, etcétera, etcétera, ¿no? Como he dicho antes, hay muchas maneras. Pero lo que es evidente es que en el caso de que uno diga eso, pues será porque uno no ha tenido en cuenta los niveles de riesgo, ¿no? Y puede ser también que uno, cuando entienda más una inversión, pues le pueda dar, pues, también pues le pueda dar un menor riesgo o un mayor riesgo, ¿no? Dependiendo del entendimiento hacia esa inversión, ¿no? Pero lo que está claro es que no existe. Uno tiene que pues asumir un mayor riesgo por un mayor potencial de rentabilidad, y precisamente por ello es importante entender el binomio, ¿no? Para poder entender que uno tiene que intentar producir la mayor rentabilidad con el menor riesgo posible, pero evidentemente también asumiendo un mínimo nivel de riesgo. Domingo. Sí, un segundo, para matizar también lo que dice Kevin, para también hacer una paradoja, ¿no? Para explicar por qué es imposible que exista una inversión en los mercados modernos que son ya muy eficientes y muy interconectados entre sí a nivel global. Pensemos, si existiera una inversión cualquiera que te pudiese dar la máxima rentabilidad con riesgo cero, todo el mundo invertiría en ello, ¿no? Porque un inversor racional pues pretende obtener pues la máxima rentabilidad con un riesgo cero, ¿no? Entonces, si todo el mundo invirtiera en ello, pues todos los demás, ¿qué estarían haciendo, no? Evidentemente, como sabemos, pues a día de hoy hay miles y millones de tipos de inversiones accesibles en el mundo, y cada uno escoge la que más se adecua a sus necesidades, con lo cual esta paradoja pues te hace entender por qué es imposible en los mercados modernos, donde la información fluye al instante, etcétera, etcétera, y hay un volumen muy alto de inversores profesionales y de analistas profesionales, que exista una inversión que te dé la máxima rentabilidad con cero riesgo.
Bueno, decías Giorgio, que existen tantos productos que todo el mundo elige el que más se adapta a sus necesidades. Ojalá fuera así, que yo creo que hay más de un incauto que se deja llevar por cantos de sirena y al final acaba haciendo inversiones, me refiero personalmente a particulares, ¿no? Y termina haciendo inversiones que en nada se ajustan precisamente a lo que son verdaderamente sus objetivos. Mejor dicho, que cree que se adecue a sus... Eso también es verdad. Eso también es verdad. Pero tengo con la mano levantada desde hace un rato a Domingo Soriano. Domingo. Muy interesante esto que estaba diciendo Giorgio. También sobre esa cuestión de la obsesión con quiero una inversión que produzca el máximo de rentabilidad sin riesgo, que a mí es lo que me preguntan el 90% de los amigos que se me acercan, y yo en parte les digo, mira, si yo lo supiera, a lo mejor no estaba aquí, o trabajaba de otra cosa, o digo, lo primero es asumir que todas las inversiones tienen un riesgo. Cuando decimos todas, son todas, desde, como hemos dicho varias veces, tener el dinero en casa, el depósito en la entidad más segura del mundo, porque a lo mejor el depósito en sí no tiene riesgo, pero sí la posibilidad de que se dispare la inflación y te coma la rentabilidad, cualquier inversión, y también la inversión en bolsa a largo plazo, pues nosotros decimos, oye, pues históricamente ha demostrado una serie de ventajas respecto a otra serie de inversiones. A mí es la que más me gusta, yo es la que practico, pero está claro que podemos entrar en un cambio de paradigma o podría haber una modificación respecto a lo que han sido los datos históricos o quién sabe. Es decir, todas las inversiones tienen riesgo, lo importante es conocerlas. Pero sí que me gustaría preguntarles a Giorgio y a Kevin. Pues decimos, bueno, pues inversión bolsa a largo plazo diversificada. Muchas veces una de las preguntas que hacen o que me hacen a mí, por lo menos, personas que se me acercan es, pero ¿cuál es el nivel de diversificación que yo necesito? O ¿en qué punto de la diversificación ese riesgo está más controlado? ¿O realmente es necesario comprar de todo? ¿O si compro 2, 3 índices me vale? ¿O cuál es? ¿Hay un punto de diversificación óptimo o tampoco? Pues sí que lo existe. Y esto un poco al hilo de precisamente de lo que va el programa de hoy, ¿no? El Sharpe Right, del Radio Sharpe. Voy a intentar ponerlo en contexto, ¿no? Pero primero, lo cambiante que son los mercados, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, los bonos internacionales con sesgo hacia Estados Unidos este año están produciendo un 2%, pues un buen 2020, considerando las caídas en renta variable. En el 2019 fue uno de los peores activos, ¿no? Uno de los mejores activos en el 2020, uno de los peores en el 2019. Oro, que está teniendo aún mejor 2020, con rentabilidades, bueno, la última vez que vi era dobles dígitos, cerca de 15% en términos en euros, pues fue uno de los peores activos en el 2017 y en el 2015, ¿no? Estados Unidos, el mejor mercado de renta variable probablemente en los últimos 10, pero bueno, seguro en los últimos 5, pues no lo hizo tan bien en el 2017, ¿no? Creo que hizo un alrededor de un más 6 frente al 20%, por ejemplo, que tuvo ese año en mercados emergentes. Es decir, que si ordenáramos las rentabilidades que producen las distintas clases de activo todos los años, veríamos cómo se intercambian posiciones constantemente, ¿no? Y entonces el intentar predecir qué es lo que va a hacer mejor el siguiente año estaría prácticamente imposible, ¿no? Entonces, por un lado, la diversificación, ¿no?, te da el no obsesionarte con qué es lo que va a ocurrir en el siguiente año, sino intentar sacar una media, ¿no?, de las distintas clases de activo. Eso por un lado. Por otro lado, lo que también te hace es que a la hora de combinar distintas clases de activos, ¿no?, pues, con distintas características, y una de las características estadísticas que miramos es la baja correlación, que eso sencillamente quiere decir que todas las cosas no se muevan conjuntamente, pues esto aporta o puede producir unas mayores rentabilidades, o por lo menos la misma rentabilidad, pero con una menor volatilidad, ¿vale? Entonces ahí ya estamos en el caso de intentar, oye, a la vez que estamos introduciendo distintas clases de activos, cómo reducimos o sea, no tenemos necesariamente que reducir la rentabilidad, pero sí reducimos la volatilidad, ¿no? Y entonces, al hacer esa combinación de ambas, o bien dejando la rentabilidad estática y reduciendo la volatilidad, o aumentando también la rentabilidad, pues ahí lo que hacemos es mejorar el binomio rentabilidad-riesgo, ¿no?, y disminuir la volatilidad. En cuanto al número, no existe un número específico, porque el problema con que tienen los números es que si estás comprando lo mismo, pues da igual que tengas 100
si tienes 100 empresas en un sector, pues si yo te digo 100 y tú compras 100, vas a decir, pues me has dicho que 100 era el número ideal, ¿no? Pues no depende, no es una cuestión, no depende tanto del número, sino depende de, bueno, que también depende del número, pero pero es muy relevante el estar en distintos, desde nuestra posición, en distintas zonas geográficas, en distintas clases de activos, en distintos sectores, ¿no? Y entonces, pues uno ya ahí tiene que ver qué diversificación requiere para cada uno de esos niveles, ¿no? Que uno vea. Entonces, yo creo que un número que uno te pueda decir no existe como tal. Sí, Giorgio, quizá es más, Giorgio y Kevin, es para los dos la repregunta. Es casi más saber exactamente qué objetivo tiene cada inversor y en qué plazo se lo plantea para saber un poco y cuál es su aversión al riesgo, que viene muy a cuento del tema de hoy, para poder darle una respuesta más a su medida de qué nivel de diversificación tiene, incluso qué nivel de exposición a cada uno de los mercados, ¿no? Es un poco a donde queríais llegar. Cualquiera de los dos, Giorgio o Kevin. Sí, la diversificación, como decía Kevin, es efectivamente combinar no tan solo la cantidad de activos que uno pone en su cartera, y eso es importante porque se ha demostrado que cuanto más suba la cantidad, en general sube la diversificación, ¿no? Pero también la calidad, como decía, porque si al final metemos, no hay mucha diferencia entre meter 100 activos o 1000 si son de la misma categoría, básicamente, ¿no? Llega un momento en que el poder de la diversificación se satura cuanto más crece la cantidad del mismo tipo de activo que tengas en cartera, ¿no? En este caso nosotros, Kevin tiene seguramente los números a mano, hemos realizado para ejemplificar y tratar de contestar a esta pregunta de una forma más cuantitativa, pues qué ocurre cuando partes de un nivel de diversificación muy bajo y vas añadiendo activos que te añaden calidad a esa diversificación. Entonces, ¿qué ocurre en términos de rentabilidad? ¿Qué ocurre en términos de volatilidad? ¿Y qué ocurre en términos de ratio de Sharpe, que es el indicador que estamos estudiando en esta tertulia? Luigi, no sé si... Sí, encantado. Pues oye, adelante. Yo os voy a hacer una pregunta, tanto Giorgio como Kevin, un poquitín más con los pies en la tierra, pero que tiene que ver con todo esto. Y no, lo que me refiero es a que va a ser un poco menos teórica y más práctica. Y os cuento un caso real, además, de un amigo que es cliente vuestro. Me llama hace unas semanas, pues eso, casi en shock, porque su suegro estaba con Finicens, tal, y había caído el mercado un 20 y tantos %. Bueno, sabéis perfectamente lo que nos pasó a los inversores, ¿no? Y me dice, oye, mi suegro, a pesar de que se le tengo ya redicho, no me ha hecho caso y quiere vender. Ha cursado una orden de venta. Y me está preguntando, todo atemorizado, cómo le va a afectar la volatilidad a la ejecución de esa orden de venta. Si le va a afectar mucho a la rentabilidad. Es decir, él dice, dio la orden de venta el jueves y como encima le pilla el fin de semana de por medio, dice, a lo mejor cuando le liquidan será el martes o yo qué sé. Y quiere saber, pues eso, cómo le va a afectar, si va a perder mucho dinero, si el precio de salida, digamos, de liquidación de esta operación va a ser muy diferente al del día en que él decidió liquidar su posición. Es decir, es un ejemplo práctico de cómo puede afectar la volatilidad extrema en situaciones como la que hemos vivido y además en activos muy diferentes, porque quizá tenga una cartera de los que tenéis vosotros para vuestros clientes con fondos, pues bueno, en Asia, algunos en Estados Unidos, en emergentes, en Europa, con lo cual son mercados que funcionan en distintas franjas horarias, que no... Entonces quiero que me explicaseis, para este amigo y para todos aquellos que han tenido una situación parecida, cómo funciona, cómo hacéis esa operativa en Finicens vosotros, de manera, entiendo, que esa volatilidad afecte lo menos posible a vuestros clientes. Sí, bueno, esto es una cuestión, yo creo que es una cuestión un poco más operativa, ¿no? Luis, lo que estás preguntando, y es una cuestión de, bueno, cuando alguien decide vender, pulsa el botón hasta que obtiene pues su dinero en su cuenta, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Sí. Y bueno, sí que es cierto que al ser fondos, pues hay una operativa, el precio de los fondos no es como una acción o como un ETF, en el que es un mercado continuo, en el que si tú vendes o das una transacción, pues obtienes el precio inmediato. El de los fondos no es así. Los fondos normalmente se intercambian una vez al día, suele ser a cierre, pero bueno, eso también depende de qué mercados, ¿no? Y como tú mencionabas por último, ¿no?, que decías, hay ciertos mercados, pues hay ciertos mercados que van con retraso, ¿no? Emergentes, Japón,
Y propiedad, pues suelen ser activos que tardan más, ¿no? Tardan más en cuanto al periodo de que tú cuando das la transacción y cuando liquidas. Es complicado, hay que saber exactamente cuándo lo realizó. O sea, no sé, yo no puedo responder exactamente, pero vamos, está muy tipificado. Es un proceso operativo que se sigue en todo el mundo. O sea, no es lo que haga Finicens distinto a lo que se hace en Estados Unidos o lo que se hace en Inglaterra. Es decir, es todo igual en cuanto al proceso operativo de cómo conseguimos dinero y cómo damos órdenes. Uno da una orden, después a cierre de mercado se ejecuta y después pues pasan unos días hasta que uno pueda llegar a tener el dinero. Entonces, en ese sentido, no hay más. Sí que es cierto que a veces pues cuando hay una menor liquidez en el sistema sí que puede haber pues un mayor problema a la hora de intercambiar activos, pero vamos, si ahora mismo actualmente en mayo pues las cosas están mucho mejor en cuanto a liquidez de lo que estaban en marzo. Entonces, desde mi punto de vista no es un aspecto que se tenga que tener en cuenta. La pregunta iba más que nada porque ahí tenemos un ejemplo de volatilidad, una situación muy delicada donde hay una volatilidad, unas oscilaciones muy grandes, que puede ser un momento muy inconveniente para que una persona liquide una posición y que, claro, ahí, puede sufrir un perjuicio el partícipe, supongo yo, por esta. No sé cómo funciona la operativa. Yo os hacía la pregunta por si. Yo es que creo que la oscilación realmente es la de vender o no vender, más que el hecho de si él vende, qué precio va a obtener. O sea, yo creo que la realidad es que si uno tenía una inversión en el largo plazo, ha ocurrido lo que ha ocurrido y uno ha vendido porque no ha sabido controlar sus emociones, entonces esa volatilidad es más importante que el hecho de si la operativa es un día o otro día. O sea, desde mi posicionamiento eso no es tan importante, y además los precios no son conocidos. Una vez que alguien pone la compra, la propia operativa hace que el precio sea desconocido. O sea, uno no puede esperar que obtenga un precio determinado porque no es cómo funciona. Como he dicho, no es una acción o un ETF. Pero lo que sí que quería volver es al punto anterior que me ha dicho Giorgio, me ha abierto el camino, ¿no? Sí, las cifras que ibas a. Claro. Entonces yo quería comentaros un poco eso, ¿no? Como nosotros, claro, del mismo modo que mencionaba que el ratio Sharpe pues se utiliza, ¿no? Como herramienta de comparativa entre una inversión y otra, su utilidad ya se extiende al propio proceso de optimización, ¿no? Cuando construimos carteras, ¿no? Y entonces, más concretamente, y un poco al hilo de dónde invertir, ¿no? Que me preguntabais antes de cuánto y dónde invertir y qué sectores, pues es precisamente esto nos puede servir para determinar qué zonas geográficas y su inclusión y evidentemente comprobar si hay una mejora, ¿no? Y las dos métricas a mirar evidentemente son rentabilidad y volatilidad. Lo que pasa es que eso se traduce en el ratio Sharpe, ¿no? Y contemplando el caso de si deberíamos, por ejemplo, invertir únicamente en renta variable española o, por el contrario, invertir en renta variable internacional, que no nos olvidemos que hay muchos inversores en España que invierten en renta variable española, a pesar de los datos que os voy a dar, por eso yo creo que es muy relevante, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo nunca. Y entonces, cuando comparamos un índice como el IBEX 35 en comparación con el MSCI World, el MSCI World, que es un índice que incluye los mercados bursátiles de las 23 principales economías desarrolladas del mundo, ¿no? Pues en los últimos 20 años, a cierre de la semana pasada, el MSCI World produce un 52% más rentabilidad que el IBEX 35, pero además lo hace con un 27% menor volatilidad, ¿no? Entonces, aunque uno no entienda el ratio Sharpe, lo que sí que entiende es que está produciendo una mayor rentabilidad y que encima ese precio oscila de una manera menor, ¿no? De una manera inferior a lo que hace el IBEX, ¿no? En un 27%. Entonces, cuando combinamos estos factores, una mayor rentabilidad y una menor volatilidad, obtenemos un ratio Sharpe que es 3 veces superior, ¿no? Y aunque existen otras razones más complejas, en esencia, esta es la razón por la que nosotros invertimos en renta variable diversificada internacional y no tenemos ningún sesgo específico a un mercado local, ¿no? Eso es un poco al hilo que mencionaba Giorgio. Disculpad. Sí, creo que tengo a Manuel deseando también hacerte una pregunta, Giorgio y Kevin. Para cualquiera de los dos. Estamos hablando mucho de volatilidad, que no es lo mismo que riesgo,
Y yo creo que, o sea, a mí me gustaría que me dierais vuestra definición de riesgo, porque claro, yo creo que cuando hablamos de conceptos, en este caso de volatilidad o riesgo, hay muchos inversores particulares, mucha gente, ahorradores que no se atreven finalmente a invertir, que confunden una cosa con otra. Es decir, que ven como la bolsa, por ejemplo, una inversión que considero yo enormemente segura, la más segura que existe a largo plazo, y sin embargo es visto como un activo de altísimo riesgo debido a la fluctuación constante del precio de las acciones y de los índices, ¿no? Entonces, ¿qué debería entender un particular por el concepto riesgo? Y, en segundo lugar, ¿cómo percibís el actual contexto de mercado? ¿Es ahora mismo, tal y como están la situación, la crisis económica provocada por el coronavirus, un momento de alto riesgo para invertir, o lo veis más bien como una oportunidad? Buenas preguntas. Primero comentar que, como ya he mencionado anteriormente, el riesgo es multidimensional, en el sentido de que no hay una definición per se que sea superior a las demás. Desde mi punto de vista, la clásica que se utiliza es volatilidad, y además tú lo has mencionado en tu pregunta, que es como la oscilación de que alguien, cuando está viendo el valor de su inversión, pues vea oscilaciones, ¿no? Entonces, si yo invierto 10.000 y veo que mi inversión es 10.001, mañana es 10.002, pasado es el 10.003 euros, evidentemente, pues ahí no va a haber mucha variación y, por lo tanto, alguien dirá que es poco riesgo. Entonces, la variabilidad de lo que varía mi patrimonio, que además eso es lo que asusta, ¿no? Eso es lo que asusta al inversor al final. Cuando alguien ve lo que han hecho sus inversiones, y si alguien ha invertido 10.000 y de repente ve 7.000, pues es evidente que la variación de precios o la variación de la propia cartera pues tiene un impacto muy grande, ¿no? Es decir, si no se moviese como un depósito, pues alguien desde luego no podría decir que ese es su mayor riesgo a priori, ¿no? Sin tener en cuenta esas facetas. Entonces, pero sí que es cierto que nosotros no solo tomamos ese tipo de riesgos, sino que vemos muchas más métricas de riesgo, pero que son más cuantitativas y que son menos, digamos, para el inversor de a pie, pues no tan prácticas, ¿no? Como puedan llegar a ser la máxima caída, aunque sí que es cierto que a lo mejor también eso tiene sentido para muchos inversores. Aquellas inversiones que tengan una menor volatilidad, pero que caigan mucho de repente, ¿no? Entonces eso puede ser otro factor. Pero nosotros vemos mucho tipo de riesgos que son un poco más complejas, estadísticas como el VaR y etcétera, que yo creo que tampoco son tan pertinentes porque es una cuestión ya más de construcción que de propia práctica a la hora de elegir carteras. Lo que sí hay que tener en cuenta, que esto va muy al hilo de tu pregunta, ¿no? Y es que precisamente, aunque uno identifique cuál es el mejor activo donde estar invertido, que incluso Domingo mencionaba, ¿no? Como yo mencionaba, pues renta variable es el que mejor rentabilidad me da, y entonces yo, como soy un inversor en el largo plazo, pues ahí es donde invierto, ¿no? Pues nosotros también hemos realizado un análisis al respecto, ¿no? Porque una vez que hemos identificado si ya queremos invertir en renta variable internacional, ¿no? Pues ya es si podemos incluir otro tipo de activos, esa renta variable internacional, para precisamente poder mejorar, ¿no? el comportamiento de la cartera, ¿no? Y entonces, comparando el mismo índice global de renta variable, el MSCI, que evidentemente superaba con creces al IBEX 35, ¿no? Pues lo hemos comparado con nuestra cartera agresiva, de Finicens 5, la más agresiva que tenemos, que ya no solo incluye exposición a renta variable, sino que tiene renta fija gubernamental, corporativa, y eso es europeo e internacional, ¿no? También junto a otros bienes que se pueden clasificar como bienes reales, ¿no? Entonces, el resultado es que somos capaces de producir una rentabilidad anual adicional con respecto al MSCI, que nadie podría decir que no es un índice eficiente, en un 0,6% anual, que ya sé que no parece mucho, pero sí lo es, porque si uno lo acumula, pues ese 0,6% en 20 años se transforma en 22%. Pero claro, como eso es una parte, ¿no?, de la historia. También tendríamos que ver, como hemos hecho anteriormente, pues qué nivel de riesgo está teniendo cada una de las inversiones, ¿no? Y la cartera de Finicens tiene un 12,6% de volatilidad anual, frente al 20,6% del MSCI, ¿no? Es que es un 40% menor volatilidad, ¿no? Conjuntamente, o ya que estamos al hilo de lo que estábamos discutiendo del ratio Sharpe, pues esto lo que hace es que Finicens tenga un ratio Sharpe 3 veces superior al MSCI World para este periodo, ¿no? Entonces,
Cuando uno utiliza el binomio rentabilidad-riesgo, para intentar dar respuesta a tu pregunta, uno lo utiliza combinando clases de activos para que uno pueda obtener la mayor rentabilidad posible, minimizando el riesgo de los movimientos de precios, que yo sinceramente creo que es el riesgo que más ven los clientes, porque los clientes se ponen nerviosos cuando ellos precisamente ven esa variabilidad de los movimientos de su cartera, ¿no? Y entonces ahí es precisamente cuando y eso es desde nuestra posición, ¿no? En Finicent combinamos distintas clases de activos para producir esa mayor rentabilidad, pero no necesariamente con un mayor riesgo, sino al revés, ¿no? Con un menor riesgo y mejorando el binomio rentabilidad-riesgo, ¿no? Porque de nada nos serviría producir la mejor rentabilidad posible con un riesgo inasumible por el inversor medio español. Y entonces, pues bueno, si el inversor no va a ser capaz de estar invertido en el periodo, pues da igual la rentabilidad que yo pueda ofrecerle, ¿no? Evidentemente va a vender, ¿no? Entonces es precisamente ahí donde viene la ingeniería y nuestro propio proceso en Finicest, pues para intentar reducir eso al máximo. Entonces, de hecho, perdona que matizo, de hecho, resumidas cuentas, la magia de del proceso de la diversificación y de la descorrelación entre activos te demuestra que puedes obtener más rentabilidad con una cartera que es, pongamos, un 80% renta variable, un 20% renta fija, tal como es nuestra cartera Finicent 5, que con una cartera, por ejemplo, 100% renta variable. Y más aún, con menos riesgo. Con lo cual, es toda una ventaja, ¿no? E hilando además con la pregunta que hizo antes Luigi, de aquel conocido suyo que en esa bajada de mercado pretendió vender o quiso vender, yo creo que el mayor riesgo para un inversor es exactamente ese, es estar invertido en algo donde él no puede estar invertido, básicamente. Es decir, estar invertido en un activo, una serie de activos que no son adecuados para su conocimiento o para sus expectativas de rentabilidad-riesgo, ¿no? Entonces, Giorgio y Kevin, entiendo que para la presentación o para el planteamiento que hacéis a vuestros clientes, evidentemente, la identificación entre volatilidad y riesgo es casi total, ¿no? En este caso. En cuanto a la métrica del ratio SAP, sí. Y en construcción de carteras, sí. Pero hay muchas métricas que nosotros tomamos en cuanto a construcción de carteras para identificar ese riesgo. Claro, para identificar ese riesgo. Pero nosotros no, y eso es un poco al hilo de lo que decía Domingo, ¿no? Es decir, ahí se puede explicar las cosas de una manera sencilla y que todo el mundo te entienda, o puedes empezar a poner números y a nombrar ratios que nadie va a entender, ¿no? Entonces aquí tampoco se trata de asustar a nadie, se trata de simplificar, se trata de entender qué es lo más importante, ¿no? Porque al final uno de los riesgos más importantes es la variación de precios, pero nosotros en la construcción de carteras tenemos en cuenta muchos otros riesgos. Indudablemente. Correcto, pues el que no se asusta tampoco es Domingo, que ya le tengo preparado con otra pregunta. Sí, yo os quería preguntar, para el inversor medio español, como estamos diciendo, algo sencillo. Yo pienso en muchos de ellos que tienen vivienda en propiedad y se preguntan a lo mejor si ese hecho debe o no condicionar la elección de la cartera, porque muchas veces hablamos de la construcción de una cartera en activos financieros, como si todos los inversores partieran, una vez que llegan a los mercados, en la misma situación, y no es lo mismo. Entonces yo me imagino dos inversores, pongamos, de 35 años, en una situación de ingresos más o menos similar. Uno de ellos vive en una vivienda de su propiedad, con lo cual tiene también quizás un poquito menos para invertir, porque la hipoteca se le lleva parte de los ingresos. El otro vive en alquiler, tiene un poquito más en invertir. El que tiene vivienda en propiedad está pensando a largo plazo, bueno, dentro de 20 años yo tendré mi vivienda, ya la habré pagado por completo. El otro tiene que ahorrar no solo para tener una renta, sino también, bueno, no va a tener vivienda. A lo mejor es también un objetivo poder comprarse esa vivienda a 20, 25 años. No sé si esta diferencia haría también, pues, ¿qué se deberían plantear a la hora de construir esa cartera y a la hora de ponderar rentabilidad, riesgo? No sé si a lo mejor el que tiene la vivienda puede decir, puedo intentar ir a por un poquito más de riesgo porque tengo una base, digamos, una red de seguridad que es mi vivienda, o no. ¿Cómo lo veis vosotros? Hombre, yo creo que el activo, yo creo que ahí se ve dependiendo de la circunstancia personal, ¿no? De cada uno, y intentar generalizarlo basado en quién tiene vivienda y quién no tiene vivienda es complicado, ¿no? Pero tu pregunta es muy válida y yo creo que es muy interesante, porque eso es algo muy muy presente, ¿no? En el mercado español, al final, hasta hace poco, pues prácticamente todo el mundo invertía en propiedad,
y la realidad es que la penetración en cuanto a productos financieros pues es mucho menor, ¿no? Y entonces pues indudablemente tiene si yo pregunto a mis amigos españoles pues a lo mejor un 50-60% está invirtiendo. Si pregunto a mis amigos ingleses pues el 100% está invirtiendo, ¿no? Esa es la realidad de penetración en cuanto a pues no sé si sofisticación del mercado o como quieras llamarlo. Pero aquí habría que diferenciar si uno es dueño de una propiedad porque tiene que vivir en ella. Entonces pues tampoco es que, entonces claro, si tienes que vivir en ella no es ya tanto, entonces ya es una decisión si quieres tener una vivienda en propiedad o no, ¿no? Entonces ya sería, o si ya estamos viendo la propiedad como si fuera una inversión, ¿no? La de comprar una vivienda para el tema de alquiler. Nosotros en nuestras carteras tenemos propiedad no residencial, tenemos propiedad comercial, ¿no? Y yo creo que va muy al hilo de tu pregunta, ¿no? Nosotros invertimos en propiedad precisamente porque es un activo de menor correlación respecto a activos tradicionales, como puede ser la renta fija y renta variable. Tiene unas dinámicas muy distintas, tiene renta, evidentemente si hay un periodo inflacionistas, pues en la renta tiende a subir también, y ya que estamos con el binomio rentabilidad-riesgo, pues mejora el binomio rentabilidad-riesgo cuando lo incluyes en cartera, ¿no? ¿Cómo lo mejora? Pues lo mejora porque tiene muy buenas rentabilidades, o sea, tiene rentabilidades parecidas a la renta variable a largo plazo, y también, pues como tiene una menor correlación, pues puede ayudar a ese binomio rentabilidad-riesgo, ¿no? Entonces, nosotros, pero claro, muy distinto a lo que mencionabas, que es un poco más residencial, ¿no? Mientras que nosotros utilizamos que es más oficina, más pues comercial, ¿no? Que es bastante distinto y muy distinto, y las dinámicas son bastante distintas, ¿no? Entonces, depende mucho del inversor en particular. Nosotros creemos que siempre hay que estar muy diversificado. Yo creo que esa es la clave del éxito. Yo creo que intentar predecir qué es lo que va a ser mejor es muy complicado. Habría que ver la circunstancia personal de cada uno, pero yo siempre he pensado que uno no debería uno debería estar 100% en un activo porque se siente más seguro, o porque a lo mejor o por cualquier cosa, sino que uno debería estar bastante diversificado porque uno realmente tampoco sabe qué es lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Entonces, yo a esos dos inversores que tú hipotéticamente me dices, pues yo al que tiene propiedad le diría invierte globalmente, al otro también, pero evidentemente parece que uno que tiene una propiedad pues puede invertir más, ¿no?, que el otro. Entonces es bastante compleja responder a esa pregunta sin tener un poco la circunstancia, ¿no? Pero propiedad como activo en cartera es muy importante, añade valor, y yo creo que en España lo que hace falta, para ser franco, es tener menos propiedad y tener más otro tipo de activos, ¿sabes? Precisamente por ese ejemplo que decía yo, que de la poca penetración que existe en el mercado español en cuanto a pues lo que la gente no invierte lo suficiente. Bueno, decíais que esto siempre es algo más complicado. Yo ahora os voy a preguntar algo que es creo que más sencillo para vosotros, porque nos estamos quedando ya sin tiempo en el programa y no me resisto a que nos comentéis esa nueva bajada de comisiones que habéis tenido. Nosotros tenemos como firma de inversiones pues una filosofía, ¿no?, y un ADN que consiste en empujar y trabajar constantemente para mejorar día tras día pues la rentabilidad, ¿no?, y las carteras que ofrecemos a nuestros inversores, ¿no? Como sabemos, el factor comisiones es un factor muy relevante, porque cuanto más bajas sean las comisiones a la hora de invertir, más alta va a ser tu rentabilidad, independientemente del riesgo. Y nosotros, pues desde nuestro lanzamiento, pues hemos anunciado un número muy alto de bajadas de comisiones, es decir, que hemos ido mejorando pues las comisiones de nuestras carteras, es decir, bajándolas por un total de 18 veces en total, que son muchísimas, optimizando las carteras, cogiendo fondos que tuvieran en igualdad de condiciones mejores comisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso, pues la última que anunciamos justo el otro día, pues fue la número 18 y no será la última desde luego, y eso asegura a nuestros inversores que no tan solo estén invertidos en carteras optimizadas, tanto rentabilidad como riesgo, como hemos hablado hasta ahora, sino que también desde nuestro lado hay una labor constante para seguir mejorando día tras día más aún pues esas condiciones, ¿no? ¿Eso en qué se traduce luego en todo este trabajo? Más allá de los números maravillosos que hemos comentado de rentabilidad y riesgo frente a referencias, ¿no?, de mercados reales,
hace un mes pues nos otorgó Morningstar, que es una entidad de absoluto prestigio a nivel internacional en las métricas, en fondos de inversión, fondos de pensión, etcétera, 5 estrellas Morningstar, que para nuestros productos, es decir, es una escala que te mide de 1 estrella, que es el grado peor, a 5, que es el máximo, pues justo ese binomio rentabilidad-riesgo, ese ratio de Sharpe. Entonces, se nos otorgó pues 5 estrellas Morningstar a todos nuestros fondos, y fuimos la única entidad en España con varios fondos en obtener este reconocimiento oficial, que además es público, y eso, bueno, es una certificación más para todos los inversores, para que estén interesados para buscar efectivamente referencias públicas y métricas oficiales sobre todo el contenido de esta charla que acabamos de tener. Pues enhorabuena, Giorgio y Kevin, por ese nuevo reconocimiento, también por esa nueva bajada de comisiones. Ya ven, señores oyentes, que no les traemos a cualquiera, 5 estrellas Morningstar, así que vaya por delante esa enhorabuena, y gracias también por traernos siempre conceptos y enseñanzas tan importantes como las que estamos teniendo hoy en el programa. Dejadme que recuerde a todos nuestros oyentes que nos sintonizan en Es Radio, que les agradecemos que cada domingo estén con nosotros de 2 a 3 de la tarde en esta sintonía, también a nuestros invitados y a nuestros colaboradores habituales que buscan un horario tan peculiar para hablar de inversiones, que tanto nos gusta a nosotros, pero también les tengo que decir que si no pueden sintonizarnos a esa hora en Es Radio, pueden escucharnos a través del podcast, tanto en las plataformas de Value School como de Es Radio, también en Spotify, en iVoox o en las plataformas de Apple Podcast. O sea, nos pueden encontrar por todos sitios. Que ustedes quieren dar un pasito más en formación financiera y quieren tener más conocimientos, bueno, pues en Libertad Digital tenemos el curso de Inversión y Gestión Patrimonial de Libertad Digital y Estrategias de Inversión. Es un curso 100% online, se cursa durante 4 meses, solo con 15 minutos al día, y la verdad es que es una grandísima oportunidad para todos nuestros oyentes. Pueden apuntarse entrando en libertaddigital.com o llamando al teléfono 91 523 97 22, 91 523 97 22. Y nos vamos ya, sin esperar un segundo más, a las recomendaciones Value School. Luis Alberto Iglesias, vamos ya a esas recomendaciones Value School. ¿Qué nos has traído para el día de hoy? ¿Qué nos has preparado? Bueno, pues 4 recursos muy instructivos, 2 de ellos en español y 2 de ellos en inglés. Empezamos con los de español, que quizás sean un poquito más accesibles para la mayoría de la audiencia. El primero es un vídeo del canal de YouTube de Value School, que ya he recomendado aquí bastantes veces, pero es que viene tan acaso al cuento, al tema del asset allocation, de la asignación de activos, de la rentabilidad, de la volatilidad, que es imprescindible. Se titula el vídeo ¿Cómo construir una cartera de inversión? Es una conferencia de Marcos Pérez, de Inversobrio, donde nos explica esos principios de asignación de activos inteligente que han acompañado a los inversores durante milenios, porque el estudio que hace Marcos se retrotrae muy atrás en el tiempo. El segundo es un artículo de Antonio Rico, a quien ya hemos citado en este programa, titulado Harry Browne y la cartera permanente, porque alguna vez hemos hablado de esto en el programa. Ha habido intentos por componer carteras con una mezcla tal de activos que se comportasen bien en cualquier contexto de mercado. Bueno, pues la cartera permanente de Harry Browne, de la que trata este artículo, es quizá una de las más famosas. En este artículo, Antonio Rico explica esta cartera de inversión compuesta por 4 activos ponderados al 25% cada uno. El tercero de los recursos, ya entramos en uno que es en inglés, se titula Building a Permanent Portfolio, donde escucharemos al propio Harry Browne, que tenía un programa de radio que se llamaba The Money Show, explicar en inglés su cartera permanente en esta grabación auténtica del año 2004 que está disponible en la red. Un tesorito escuchar a Harry Browne en su propia voz explicar todo esto. Y por último, una de las interpretaciones quizá más actuales de esta búsqueda de la rentabilidad sin baches a largo plazo, que se llama el All Weather Portfolio. Este recurso, que también está en inglés, se titula Ray Dalio's All Weather Portfolio Quick Start Guide 2020, ¿vale? Es una guía muy clara de esta popular cartera de inversión que es, como digo, rentable en cualquier contexto, que explica en qué consiste, por qué funciona y, sobre todo, cómo construírsela.
Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones, hay que decir, una auténtica joya, ese Building Permanent Portfolio, con esa voz de Harry Brown explicando en The Money Show su cartera, creo que es una joyita y os agradecemos mucho en Value School que nos las hayáis recuperado, ¿no?, para poderlas escuchar. Nos quedamos sin tiempo, amigos. Giorgio, Kevin, muchísimas gracias por compartir un domingo más desde Finicens este ratito de inversión con nosotros y además explicando conceptos tan interesantes y tan útiles como el que habéis traído hoy a esta mesa de tertulia. Un placer, gracias a vosotros. Bueno, pues ya solo me queda despedir a mis invitados. Luigi, muchas gracias por estar con nosotros. De Domingo, nada. Manuel, muchísimas gracias. Os espero la semana que viene. Y a todos ustedes decirles que les dejo en la mejor compañía, la sintonía de Es Radio, la mejor programación. Nosotros aguantamos, preparamos el programa de la semana que viene y nos encontramos aquí con todos ustedes en la sintonía de Es Radio. IG te ha ofrecido este espacio. Potencie sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.